¿Qué video es un anecdotario sobre la esquina más visajosa del norte de Bogotá, donde Pedro Rangel y Diego González los adentrarán en el fascinante universo de la pornomiseria? Comencemos. Este es el sueño que teníamos desde hace muchos años de poder tener una grabación. Nosotros escuchábamos en ese entonces, en los noventas, no estaba la opción de hacer un podcast. Lo único, uno le tocaba aguantarse lo que ponía la emisora. Sí, le tocaba Sí. aguantarse el zoológico de la mañana, tocaba ver a Al Capi haciendo sus pendejadas todas las mañanas, a Papuchis, no sé qué más personajes hay. Yo me acuerdo que usted imitaba a Papuchis. Sí, claro, que no, hermano. O sea, quiero participar. Era mi frase característica. Jugando Sí, baloncesto. en los momentos menos indicados, ¿sí? Sí, Sí, Pedrito, esa, ahorita eh, le decía, en la toma uno le decía que esto lo habíamos grabado una vez, no me recuerdo bien si en el apartamento de Julián o en su apartamento. Su papá vivía en el tercer piso de Alta Blanca. sí, para los que no saben, nosotros digamos, teníamos en el barrio y mi papá y mi mamá estaban separados. Mi papá tenía un apartamento, o tiene, es el mismo apartamento que todavía tiene, Ah, y ok. y en esa época, pues para nosotros en Colombia las cámaras de video eran un lujo, eso no existía. Y mi papá, no sé cómo se consiguió una cámara de video, pero era una cámara de video vieja, antigua, tenía que Sí, claro. conectarse ¿Al televisor? al televisor, a la grabadora de video, no tenía como las de ahora que ya tienen su pantallita, no tenía pantalla en nada, era muy antigua y nos tocaba con extensiones. Y un día que estaba el apartamento solo, tomamos un cassette y nos pusimos a grabar entre toda la gente del barrio eso, que era de hecho el sueño, ¿no? Porque esto era inalcanzable. Lo que ahora nosotros tomamos por garantizado, que es que cualquiera tiene una cámara de video, en esa época no existía y lo que le digo, nosotros nos tocaba ver lo que daban por televisión. Lo más que uno podía esperar de una grabación era hacer una City cápsula con City TV que acaba de llegar al país y uno tenía que de pronto en el centro hacer una grabación de uno, pero tener esa oportunidad de la grabación no estaba y estaba el sueño porque teníamos la influencia en ese momento de la tele, que básicamente era eso, era gente, la diferencia es que esto era gente pues rica, tenía plata, ¿no? O sea, pese a que se dieran los, Siguen teniendo, y siguen siguen teniendo. teniendo, lógicamente. Entonces ellos tenían su combo y hacían sus grabaciones y tenían la oportunidad no solo de eso, sino de la audiencia, ¿no? Porque en Yo creo que Colombia, básicamente ellos eran la influencia, ¿no? claro, De mucha gente de ese momento, pero a lo que iba con este VHS y toda esa cosa, y la idea de ese momento era dejar también como una cápsula del tiempo, que sí, hubiera sido muy chévere para llegar, que hubiera llegado a este momento, porque digamos, una de las personas de ese momento, pues ya no está, sí. que es Over Vanegas, y bueno, pues eso. Entonces, pues para todas, para redondear un poco, eh, yo me presento, soy Diego González, un tipo del barrio, uno de los tantos que creció en ese barrio, en Torcoroma, en San Cristóbal Norte, en Bogotá, en la época de los noventas, y Pedro Andrés Rangel es doctor en matemáticas, ingeniero, y tuvo un tiempo de chamán en el 7 de agosto. Sí, cuando tenía la rasta y estaba dándome las de chamán. Sí, realmente eso no cambia nada, los títulos no cambian, crecimos en la conocida esquina más peligrosa de Bogotá, del Exacto. norte de Bogotá. Había todos los años, había un concurso a ver quién ganaba la esquina más peligrosa y la ganamos consecutivamente todos los años que estuvimos ahí, era un gran Perdiendo honor muchos para, muchachos, fue un gran honor para nosotros ser los que sobrevivimos. sobrevivimos. De hecho, ese era, pues no, realmente no era un orgullo, pero sí era una historia que contábamos en ese tiempo, ¿no? Esta es la esquina más peligrosa catalogada Claro. no recuerdo en qué diario salió, no recuerdo si fue en El Espectador o si fue en El Espacio, posiblemente en El Espacio, catalogada como la esquina más peligrosa del norte de Bogotá. Y Sí, era no, yo, ahí, yo creo que pudo haber sido en El Espectador o en El Tiempo igual, sí, pero,
pero bueno, eso puede ser en el espacio, todo eso lo utilizan los periodistas para hacer más amarillista o más sanguinaria la nota. ¿Qué se acuerda, Pedrito, de ese barrio? Yo creo que como todas las historias, cuando uno, como es la historia personal, pues para uno está, tiene mucho, está muy atada a lo que uno es y a la personalidad de uno. Pero yo creo que esta es la historia de todo el mundo realmente. O sea, usted puede pensar, cualquiera que nos esté escuchando puede acordarse, este era, no sé cómo lo llamaran en esa época, los nombres cambian, en nuestra época era el combo. Sí, este era el combo. Esta era la gente de mi barrio, en otras épocas lo llamarían la manada o la amigada, o como quieran que lo llamen. Y El eso, combo, el parche. para el parche era otro, pero eso es lo que yo recuerdo más realmente de nuestra vida en Colombia en esa época, era el combo, el parche, sí, o sea que todo era una historia a través de lo que no solo lo que le pasaba a uno, pero lo que le estaba pasando alrededor de la gente y de los amigos que tenía uno. Y esa es la historia de la esquina más peligrosa en parte, es la historia que nos sentábamos ahí en la esquina, en esta esquina, que al lado había una tienda que vendían, pues era una tienda colombiana que en esa época en las tiendas también vendían cerveza, pero también vendían las cosas del diario, leche, huevos, todas esas cosas. Y la actividad de nosotros en esa época era sentarnos, ver a la gente pasar y armar un cuento con eso, ¿sí? Armarse uno la Cagarnos de la historia. risa. Eso Exactamente. nos Entonces, ganamos varios problemas. sí, Pero una de las cosas que yo recuerdo del barrio, una de las imágenes que me quedan grabadas del barrio y también como para saber en dónde estábamos parados, que eso ya se sabía dónde estábamos parados cuando en la sí, noche sonaban los balazos, sí, pero me acuerdo mucho estar en la esquina, yo tendría, no sé, tal vez 12, 13 años, y usted se acuerda de William, que le decíamos, lo apodábamos el indio, que ya era un veterano, y Sandro atravesando la cancha de baloncesto verticalmente, vienen corriendo, vienen corriendo, vienen corriendo, y atrás un señor, huevón, viene disparando al aire. sí. Pa, 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 pa. Y los vemos pasar, yo los veo, les veo las caras y digo, uy, huevón, estos son los manes que se sientan con nosotros aquí. Ellos obviamente se sentaban ahí y fumaban marihuana, Sí. pero eso a mí me enseñó, no me Yo enseñó, me mostró recuerdo, que esa parte del mundo. Mucho tiempo después, también uno se va enterando de qué era lo que hacían esos personajes, porque yo siempre dije, no, pues es que, no sé, tal vez sea el papá de una novia que está disgustado o no le gusta la relación, o, o acaban de hacer alguna cagada, tal cosa. Años después uno se entera que esa cagada era un robo, weón. sí. De alguna manera es como un ritual de paso, empezar a enterarse de la realidad, de la realidad del barrio, de la realidad colombiana, ¿sí? Porque Es el balazo como ritual de paso. de alguna manera, sí, y es porque uno, obviamente, hasta esa edad los papás de uno lo tienen uno protegido, ¿sí? Uno no le están contando, no, es que esto es peligroso, no le están contando, pues, o sea, le dicen lo normal, ¿no? Como para protegerlo a uno, pero no le están a uno pintando la cuestión de qué tan violenta es esta sociedad que vivimos, en parte porque yo creo que sería imposible vivir pensando en eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos muchas distracciones teníamos muchas distracciones de toda la violencia que estaba pasando. Y recuerdo, sí, que usted nos contó esa historia de los Sí, tipos corriendo. pero bueno, no, esta yo la viví estando en la esquina, no. Yo creo que se está confundiendo con otra que voy a guardar para el final, Ah, ok, si le ok. parece, para el Sí, final de eso que vi en la esquina del barrio. Pero bueno, vi muchas y, desde la parte de arriba. y eso también es, Oye, no, no, muy interesante eso, que realmente esto no fue un incidente aislado, ¿verdad? O sea, esto era algo, o sea, no era que pasara todo el tiempo, pero las oportunidades de ver algo de este tipo estaban ahí. La oportunidad sí, de que algo pasara estaba ahí. otra cosa, Y para no irnos tanto y dejar temas para luego, sí, nosotros si nos relacionamos en algo como parche, era por un tema muy cercano a las artes.
básicamente nos gustaba el cine, la música, el teatro llegó después, primero fue como esas artes, pero yo le quisiera preguntar, ¿cómo llegó? ¿Cuál de esas dos artes o cuál fue el arte que primero lo tocó? Para mí siempre fue el cine, ¿verdad? Pero eso era algo muy particular mío. En general creo que el arte que más unía a la gente en el barrio era la música, definitivamente. La Sí, 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 música, no, la música pero para era, usted, pero es que para es mí una... personalmente era el cine. Y en esa época, de nuevo, uno muy joven, escuchaba de películas. La gente le decía, no, tal película pasa tal cosa. Pero ir al cine era, de nuevo, para uno era muy diferente ahora que usted va un fin de semana y no es un evento, ¿verdad? Pero en esa época, ir al cine, especialmente cuando uno tenía esa edad de 12 13 años, ir al cine era un evento. Uno va al cine, no va al cine todos los fines de semana, uno iba al cine de vez en cuando. Uno veía, escuchaba las películas por la televisión, pero era todo un evento ir al cine. Entonces a mí eso siempre me gustaba mucho. Nosotros, la mayoría de nosotros no teníamos reproductor de video, ¿sí? Entonces no teníamos ni siquiera la oportunidad de ir a alquilar una película. Eso pasó después, en algún momento, pues eso se popularizó. Y otra de las cosas que nos unía mucho era eso, ir a alquilar, buscar, o sea, ir al alquiler de películas, que era un negocio, de nuevo, esto no era como Blockbuster o algo así, era un negocio casi de familia usualmente, en el que la persona tenía sus películas ahí y se las alquilaba a uno. Y ese era el evento después, una cosa de parchar. Para mí eso, las películas, que para mí la idea de la película que era básicamente la idea de poder contar historias. Y Pero eso que cuenta es muy chévere de acordarse de los alquileres de video. Yo hago una aclaración y es, yo tuve Betamax Betamax, sí, a los 10 años, o sea, a los 10 ya tenía esos aparatos y alquilaba películas ahí sí, seguido, seguido. Y recuerdo, pero uno de los recuerdos que me quedan de eso es un videoclub que había en la casa de Kiko, en la esquina, en el centro del barrio, sí. que lo tenía un señor que se llamaba, un muchacho en esa época, que se llamaba Gabriel, y ahí vimos un montón de películas de Karate Kid, y yo tendría en esa época tal vez 10 11 años, 10 11 12 años. Pero le preguntaba lo del cine porque me gustaría saber, Pedrito, cuál era la película o cuál fue la imagen de las primeras películas, la que lo marcó a uno siempre, pero yo quería saber esto porque sabía que su arte es el cine. Me gustaría saber cuál fue la película que le dijo, uy, esta escena o esta historia interesante. Pues de nuevo, para mí, como era como ir al cine, o sea, yo no tenía Betamax ni VHS, entonces el cine para mí era un evento, incluso cuando lo invitaba algún amigo a uno, vamos a ver una película, ¿verdad? Era como un evento. Y, o sea, películas que recuerdo, muy de niño, recuerdo haber visto la primera de la Guerra de las Galaxias, no la primera, la segunda de la Guerra de las Galaxias. Me invitó un compañero de colegio a la casa de él a verla. Y pues, o sea, no sé, yo tendría por ahí 10 años, 9, 10 años, y pues obviamente en esa época me pareció, pues, uno se entretiene mucho viendo al morraquito este hablando, al bicho ese verde, Yoda, ¿verdad? Entonces, esa como que me marcó. Otra cosa que en Colombia pegaba mucho y que a mí, o sea, es interesante porque desde el punto de vista de esto, o sea, obviamente es un arte, pero es la parte más basura del cine. Pero una cosa que pegaba mucho era lo que usted dice, las películas de karate y de acción, ¿verdad? Entonces ver películas como las de Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Ver Me las películas vi como todas. todas las que vieron, uno se las vio, ¿verdad? Que de alguna manera la violencia, obviamente esas películas son violentas y obviamente queda el mensaje que pues matan a la gente y todo esto, pero es una violencia ridiculizada de alguna manera, sí, es una violencia que no es la misma violencia de verdad. Entonces eso también era parte de la historia. Entonces todas esas películas de Van Damme, las películas otra película que me impactó bastante cuando la vi, que también la vi, pues más o menos joven cuando salió, la segunda de Terminator.
la Terminator Claro, 2. no, eso Sí, marcó mucha. sobre todo, bueno, marcó a toda la generación, pero es que esa película va unida con ese super personaje, Sí. además con Arnold Schwarzenegger y con la banda sonora que hace Guns N' Roses en su momento. Ah, sí, sí, está de Increíble. hecho, sí. En esa época también otra cosa que no tenía todo el mundo, pero alguna gente tenía, era por ejemplo, MTV, ¿verdad? Tenían, que en Colombia eran las parabólicas, ¿verdad? Que era esta cuestión en la que usted tenía acceso a canales de televisión de por fuera. No todo el mundo lo tenía al principio, después se volvió muy popular. Y de hecho, sí, eso, los videos musicales, era una cosa que era, pues fascinaba mucho, ¿no? Y está lo que usted dice, el video de la película, que tiene escenas Sí, de la película. que yo creo que eso llega después, MTV, yo creo que llega unos 5 años después, Sí, sí, llega un porque poco es más tarde. a mediados de los 90, Sí, pero Terminator marca a toda una generación, la uno y la 2 ah, bueno, el lado, sí. y chévere que haya llegado a esa parte, porque yo creo que, bueno, yo creo que en un momento uno desprecia este cine porque lo cree, lo demerita por cierta Exactamente. postura que uno asume y tal, pero, pero realmente tiene, pues, una buena película se queda por las escenas que uno ha visto. Sí, Y esta tiene cuando el robot se está arreglando los tendones, sí, sí. eso, cuando se saca el ojo. Se saca el ojo, la primera se saca el ojo. Y eso es cierto, o sea, lo que pasa, por eso quería hablar más de estas películas, porque después obviamente yo puedo mencionar películas más artísticas y todo esto, pero quiero hablar de estas que son realmente las que me dieron esa pasión por eso de contar una historia, de poder vivir una fantasía, de realizarla. Eso, pues, a mí eso me gustaba mucho. De las películas que yo diría que también me impactó primero cuando la vi ya mayor, pues un poco más, en mi adolescencia, fue Los sospechosos de siempre. Que esa película cuando la vi, la vi la primera vez y me quedó, o sea, me fascinó la película. Y creo que era de la que yo más hablaba porque me impactó mucho en esa época cuando salió en el 96 salió esa película. Y sí, o sea, y ya después uno empieza a ver otras películas, obviamente No, más no, no, pero elaboradas. una película increíble, Sí, es ¿no? una película Una increíble. película increíble donde, bueno, el elenco es espectacular también. Hoy estarían Sí. cancelados igual que está Kevin Spacey, porque no hay mujeres ahí, No hay o mujeres, podrían sacar una que se llame Las sospechosas habituales o las algo así, sospechosas de siempre, pero pero sí, no, exacto. no, en esa época no, y yo creo que Kevin Spacey, Oye, cuando cambia su manera de actuar, para mí es una de las escenas sí, centrales que marcan la película, al igual que cuando el policía comienza a hacer como una panorámica de todos los objetos por los cuales le han contado la historia, son sí. como historias muy, muy chéveres, güey. Y ahora eso es trivial, ¿verdad? Porque la escena, o sea, esa película hace 25 años, más de 25 años, se vuelve trivial, pero obviamente cuando uno la vio, pues fue espectacular. Y lo mismo, o sea, esta generación también va a decir lo mismo, que cuando salió la de los Avengers o los Vengadores, en 20 años eso va a parecer como que bobada, ¿verdad? Pero pues yo estoy seguro que esta gente, los que crecieron con estas películas, cuando las vean en 20 años, van a todavía decir, ah, no, esta también me marcó tal cosa. Claro, Es- no, y esa- es así, pero yo creo que se valoran por lo que hicieron en su momento y no ahora, porque seguramente vemos Trainspotting ahorita y ya pues dice, además de haberla visto tantas veces puede decir uno, uy, esto ya no me lo creí tanto, esto ya no me pareció tan chévere, pero en su momento le dan a uno un ¿Cuándo toque fue? y ¿Cuándo fue queda la última vez que vio Transporting? hace como 2 años, yo creo. Yo la vi hace por ahí 4 años y todavía me pareció, o sea, Sí, yo siempre todavía me hizo vuelvo. reírme en muchas partes, muy Yo, buena. yo siempre vuelvo, esas Sí, películas, así sí, como sí. Los Sospechosos, siempre se me hacen como muy especiales para mí. Lo que me he dado cuenta es que me repito mucho ahora. No sé si sea por alguna parte, alguna cosa cuarentona que tengo en este momento, pero repito películas, repito discos, aunque intento como renovar y tal, pero sí como que hay un respeto por eso. Y también creo que es importante.
recuperar eso, no importa, weón, vean Karate Kid, Sí, vean películas que pues me marcaron, es que van marcando la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, que era una cosa, después uno entra como a cierto grupo de amigos que como usted decía, lo sospecho, uy, este man, venga, vamos a ver esta película, y se va abriendo un abanico y le va abriendo a uno la vida. En el colegio, en el Liceo Franco Británico, un colegio chatarrero, chapinero, y cuando cambiaron la hora, que era la ley, esta la hora hora, de Gaviria, la hora la hora Gaviria. Gaviria, sí, que era, recuerdo que llegamos, no sé, estaba todavía muy oscuro y tal cosa, y me encuentro con un compañero que se llama David Ricardo Díaz, y ese man está escuchando un cassette que ha mandado a traer, está sentado en las escaleras del colegio, tal, me presta, me dice, oigas, y está escuchando Rage Against the Machine, Killing the Name, Sí, y para mí es una voladura de cabeza. No fue el disco que más me voló la cabeza, pero fue pero es el uno de los, primero. de los que asentó las bases de, wow, yo venía a escuchar, no sé, los Sex Pistols, que era como una cosa que ya para ese momento había que haber escuchado. Sí. Ya estaba escuchando los Red Hot Chili Peppers, que ese es el grupo que realmente me dice, a usted lo que le gusta es el rock, y Rage Against the Machine me dice, pille, esto aquí es como ha evolucionado esta vaina y esto es la actualidad. Killing the Name. Entonces, eso, ¿a usted le pasó algo similar sintió alguna vez esa energía que tiene el rock, esa de, no sé, el rock tiene un poder interno que le dice a usted, severo lo que estoy escuchando? Claro, uno se identifica con algunas canciones, pero yo creo que en mi caso, de nuevo, fue más el cine lo que me impactó. La música siempre está ahí, ¿verdad? Pero yo siempre me sentí como un farsante al lado de otra gente escuchando música en el sentido que primero tenían mucho más conocimiento musical, ¿sí? O sea, tenían más exposición a lo que habían escuchado. Y segundo, sí, habían canciones que me gustaban, pero siempre me pareció que mi gusto era un poco no evolucionado, era como, me gusta lo que me gusta, pero no sentía como la misma energía que yo veo que otra gente siente por la música. Obviamente, pues uno la siente, ¿no? No es que no Claro, esté claro. ahí, no esté ahí, pero siempre creo que mi pasión mayor fue el cine, ¿verdad? Pero con respecto a música, pues, bueno, el Dookie de Green Day, que de nuevo, pues ese álbum es creo que el 1990, pero yo no lo vine a escuchar sino hasta no sé, 95 o algo así, porque todo en Colombia llega tarde, ¿verdad? Ese álbum me gustó. Y In Vitro de Nirvana también era otro que también como que o sea, que lo escuché varias veces cuando tuve la oportunidad. Y había mucho de rock en español también, ¿verdad? Claro, Pero sí creo que quizá que ese, yo ese creo que, álbum, que para volver otra vez, como volvemos en el cine a Karate Kid, sí, una de las primeras partes en las que uno se comienza a convertir en rockero fue ese paso obligado por el rock en español, claro. ese rock argentino. Yo Y no ahora voy a es, o contar sea, una pues anécdota con usted, que no sé si es mi primer concierto, Estadio El Campín, sí, Fito Páez, Mercedes Sosa, Charly y Charly García, García, sí. Charly García totalmente borracho, Sí, 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 termina sí, cantando Fito en el piano con Mercedes Sosa. sí. ¿Sí recuerda? Se Claro, tiene, claro, de hecho sí creo que si no fue el primer concierto grande que fui, fue uno de los primeros, definitivamente. Y para mí, me parece que ese es el primero que yo voy, y además voy invitado porque usted es el que me compra la boleta. sí, un tío mío me consiguió las boletas, ¿verdad? Y además era como que no éramos solo nosotros, mucha gente había conseguido boletas por su parte, creo que sus hermanas todas fueron, o bueno, al menos un par de ellas fueron también, pero por su lado, ¿verdad? O Creo por que su había como una cosa así de mucha gente, pues eran de esos conciertos que todo el mundo
Ah, esperado porque no había mucha gente que fuera a Colombia, porque además no había mucho que no quería, estábamos en la época, saliendo de la época la de Pablo violencia, Escobar eh, y de la violencia. Entonces, si aún tenemos el estigma. el estigma, en esa época estábamos estrenando el estigma. Entonces, Exactamente, sí. Y pero esas cosas chéveres. sí, ese fue quizá el primer concierto grande que fui. Recuerdo que, sí, una experiencia realmente. Todas esas cosas hay que vivirlas, ¿verdad? Hay que vivirlas. Y no sé, creo que yo tendría como 16 años, 17 años cuando fue ese concierto. Y era, y hay muchas cosas que uno no se da cuenta hasta que las vive, ¿verdad? O sea, Como no poder como tocar el piano borracho. Sí, exacto, exacto. Pero fue una experiencia chévere. Eso también, bueno, después obviamente el concierto de Metallica, que creo que fue el más icónico de nuestro combo, por lo que fuimos todos juntos y de nuestra generación en un sentido, porque uno nunca se imaginaba que Metallica en Colombia, ¿verdad? En esa época ya obviamente nosotros teníamos más acceso a toda esa música, ¿verdad? Estaba de nuevo City TV que tenía básicamente toda la mañana era una franja de videos porque no tenía nada más que poner, entonces era videos musicales y sí, pensar Metallica en Colombia, ¿no? O sea, uno no, eso en esa época era Lo inesperado, ¿verdad? impensable, Era impensable, sí. impensable. Y en Colombia, Por eso ese concierto es tan importante, porque otros que habían venido antes, oído antes, eran Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses que fue, o sea, yo no viví ese concierto, pero conozco gente que sí vivió ese concierto, Guns N' Roses, y que fue en noviembre y que empezaron a cantar Yo- November Rain, y no sé la gente porque se asombra que llueva en Bogotá, pero pues obviamente, o sea, la probabilidad de que no lloviera era demasiado pequeña, de hecho, pero sí, obviamente si uno lo estaba viendo cantando, escuchando a Guns N' Roses cantando November Rain en que nunca noviembre, van, que nunca han que ido. nunca han ido en noviembre en Colombia, sí, pues obviamente A esa fue mí, la experiencia para todo el mundo. a mí me sigue pareciendo asombroso, me sigue Sí, gustando, es una gran anécdota. sí, es una gran Lo anécdota, que pero yo pasó no. después del concierto es otro tema que siempre lo rematamos con violencia, entonces la gente se Ay, sintió robada y se sintió no sé qué y salieron a romper todo el Nicolás de Fermat. Sí, Pero, pero, pero el concierto fue asombroso. Fue un sí. concierto, yo no fui, No, no, pero es que todo el creo mundo es que un concierto icónico para nosotros Bogotá. Es un estábamos concierto. muy jóvenes creo que ese concierto fue en el 95 creo, y nosotros de pronto estábamos muy jóvenes para ir No, creo así, que fue noventas. Creo 90 que fue y... 90, 91. Sí, si no Sí, recuerdo mal. Entonces, por eso también es, sí, porque sí, para el claro. 95, mediados de la época 95, 96, ya estamos hablando de Rock al Parque, que era Sí, es verdad, ¿verdad? un concierto que iba a abrir todo, sí, un festival que iba a comenzar a abrir brechas, pero para ese momento Guns N' Roses es un paso. Solo que es que siempre revisamos el pasado y uno suele criticarlo mucho, pero cuando usted está abriendo brecha son cosas súper significativas. Claro. Pe- eh, No, pe- no, yo no le tengo crítica a Rock al Parque, de verdad, me parece capaz que critico más, no sé qué ha pasado con el festival en los últimos años, pero capaz que criticaría más lo que ha pasado últimamente que sus inicios. A mí me pareció genial Rock al Parque. sí, claro, no, eso es un concierto espectacular para Bogotá. ¿Qué es lo más visajoso que le ha pasado siendo migrante? Bueno, esa es otra experiencia que es muy Ah, pero diferente. díganos a dónde usted está hablando desde este momento. Bueno, ahorita estoy hablando desde Canadá, una ciudad cerca de Toronto que se llama Kingston, en Canadá. Pues yo he vivido en otras partes del mundo, pero bueno, eso viene mucho a la situación de qué es ser colombiano. Y una de las cosas que nosotros decíamos en esa época, creciendo, era y que todavía se dice mucho, es que nadie quiere ser colombiano. No sé si todavía se diga, pero en esa época era un dicho que decía, nadie quiere ser colombiano. Nosotros acá estamos, lo que nos une es la miseria de este país, de alguna manera.
y el que tiene, el dicho en Colombia es que la gente pobre, colombiano pobre quiere ser mexicano, el colombiano clase media quiere ser americano y el colombiano clase alta quiere ser europeo. Esa Sí, era sí, sí. como ese era como el dicho. Entonces, como que nosotros Que estamos, ese dicho se lo achacan a Stanislao Zuleta, ¿no? no estoy seguro, yo, o sea, lo he escuchado, pero no sé el origen. Y de alguna manera es cierto, ¿verdad? Que en Colombia, la identidad colombiana es parte, tiene esa parte de un complejo de inferioridad de alguna manera. Totalmente Eh, clasistas. la sociedad colombiana es extremadamente clasista, un complejo de inferioridad creado por las cuestiones de clase. El hecho preciso de que el dicho es con respecto a la clase, las clases, ¿no? Ni siquiera la raza, porque pues en Colombia todos somos morenitos, ¿verdad? Hay diferentes Sí, grados de morenito, es lo único que hay, pero todos somos como morenitos. Entonces, pues experiencias, la ventaja que yo tengo muchas experiencias, he tenido muchas experiencias negativas, pero no quisiera, o sea, algunas son muy graciosas y muy divertidas, pero pues las cuento con el asterisquito de que no tengo, o sea, que no pienso necesariamente que diga nada con respecto a donde me pasaron esas experiencias, solo dice que básicamente lo que uno ya sabe, que en todo el mundo hay gente que tiene prejuicios. Pero eso es en todo el claro. mundo, o sea, eso me puede haber pasado, me pasó en Estados Unidos, me pasó en Canadá, pero me puede haber pasado en cualquier otro lado, pues. Entonces, eso, o sea, una de las cosas es que ah, en Estados Unidos, en la época que yo llegué a Estados Unidos, mucha gente le parecía muy gracioso que como uno es colombiano, hacer el típico chiste de pendejo de, bueno, que si me va a traer cocaína o que si tiene coca o que si está vendiendo coca. Y mucha gente no lo dice, o sea, no, era muy común escuchar eso, pero no creo que fuera necesariamente malintencionado. O bueno, era más ignorancia, creo, ignorancia que malintención. Yo creo que es básicamente ignorancia y es también como un simplismo. A mí Sí, me han eso, hecho mucho exacto. lo de Pablo Escobar, lo de, oiga, y Sí. es verdad que Pablo Escobar, oiga, es que tal cosa. En lo único, eso lo entiendo por la ignorancia del país y tal, no pasa nada. Y pues la Sino que, verdad, me parece que si se lo están diciendo a uno así de frente, no está tan mal. O sea, me ofendería más saber que una persona que no dice nada de eso después detrás de uno diga como este es colombiano, tal cosa, me parece más peligroso, de hecho. De hecho, de alguna manera, si uno aprende a no ofenderse y a tomarle el chiste a la cuestión, pues sin dejarse, sin que lo tomen a uno como un pendejo sí, sí, sí. o eso, o sea, no me parece mal, de hecho. A mí lo que realmente no me ofende, que No, digan cosas exacto, no me sobre ofende, sí. Colombia y sobre, eso no me ofende, me molesta, sobre todo es como la reiteración, por eso hablaba del simplismo, como siempre es el Sí, sí. mismo tema y sobre todo cuando uno está como hablando con gente nueva, que pregunten, lo primero que preguntan, ah, colombiano, ah, coca o tal. Sí, Sí. la otra, una que sí me ofendió un poco, pero creo que no hice ningún comentario, además es que me dijeron, ah, Colombia, viejas buenas, putas, tal. Dije, uy, no, pues no, eso no me pareció, güey. Sí, fue como, pero como saben. Sí, bueno, bueno, Pero, oigan, ese no me ha pasado. O sea, he escuchado, sí, que mucha sí, gente sí, dice sí. que las mujeres son atractivas, pero no me han dicho al menos de frente, ¿no? Uno no sabe la Sí, gente que sobre piensa. todo con esta movida en que Colombia, Medellín, es como una fábrica bueno, todo el mundo sabe que hay mujeres muy bonitas en Medellín Sí, y, y que va mucho extranjero, pues, han hecho reportajes sobre turismo sexual y toda esta turismo vuelta. sexual. Entonces estamos como tomando ese eslogan de lo que fue en alguna época La Habana, también para los gringos. Oh, interesante. Ahorita me llamó mucho la atención, Pedrito, que le pongo un asterisco sobre tal cosa, que es también no me vayan a sobreentender o no me vayan a Sí, malentender tal cosa. porque uno también no puede generar como esa cuestión que es todo el mundo, ¿no? Sí, O claro, sea, claro.
Y de nuevo, yo creo A que lo que a mí voy, personalmente no me ofende. Si me lo dicen de frente, uno aprovecha la oportunidad para aclarar o sacar otro tipo de chistes, ¿sí? Como, no sé, no he estado, o sea, he estado en situaciones más incómodas, pero no necesariamente por ser colombiano, porque otra cosa que pasa es que la distinción, al menos para mí, la distinción que encontré en Estados Unidos es más racial que necesariamente por el país en particular. Sí, o sea, que en Colombia obviamente porque está esta cuestión de la droga y de Pablo Escobar, que después que salió esa serie de Netflix, mucha gente, pues los que no sabían, todo el mundo se enteró, bueno, sí, y es que ahora, El Pablo Escobar colombiano de las series, para mí es como el reemplazo de la figura de Al Capone en su momento. sí, exacto, es de alguna manera, La gente está muy cansada de... El otro día escuchaba a una periodista famosa colombiana diciendo, no, pero es que ya, qué mamera hablar de las narconovelas. Huevón, los gringos no se cansan de hablar de Al Capone y no se van a cansar de hablar de Al Capone y no se van a cansar de hablar de Vietnam. Tal. Eso sí, es la sí, historia. exacto, seguramente habrá menos gente interesada, pero ahí está es un mercado al final, sí, o sea, siempre que eso venda van a seguir saliendo esas historias, sí, Es si como las algún novelas momento policiales. Si en algún momento si en algún momento eso se deja de vender, pues se disminuye, ¿verdad? No sé, como los westerns en Estados Unidos, que todavía se produce de vez en cuando un western, pero no es lo mismo que en los 70, ¿sí? Ahora los superhéroes, que todo el mundo tiene películas de superhéroes, pero en 10 años ya la gente de pronto de vez en cuando sale una película de superhéroe y ya, pero va a estar ahí porque siempre va a haber gente que le guste eso. Sí, Claro, 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 entonces, claro. Y al y que no le guste también, pues para eso están los artistas que van a tomar esos temas otras y los cosas, van a sí. abordar y van a hablar de eso, weón. Y va gente que va a ser, como con todo, va a haber artistas que van a hacer cuestiones muy interesantes con esos temas, ¿sí? De lo mismo, con las películas, a mí personalmente las películas de superhéroes no me importan, pero seguro que hay artistas que que van a hacer algo interesante con eso. O sea, por ejemplo, la película que ganó el Oscar el año pasado, que era de los multiversos, ¿sí? No recuerdo, no sé el nombre en español. La coreana. Sí, es una película coreana, Everything Everywhere All at Once. No Es recuerdo, no sé cómo se llama en español. toda la Una misma cosa, vez en todas partes, algo así. sí, pero muy interesante, ¿sí? O sea, una cosa muy interesante, muy interesante. Y va a haber artistas que de pronto algún día va a haber alguien que haga una narconovela o una historia de narcotráfico que va a ser realmente interesante, revolucionario. Me parece muy buena esa analogía con Al Capone porque Pablo Escobar admiraba a Al Capone. Sí, entonces es como interesante que al final sí, o sea, que sí logró volverse el Al Capone colombiano de alguna manera. Sí, Es que Pablo Escobar es la figura del mal absoluto, prácticamente, Pedrito. O sea, sí, si hablamos de personajes absolutamente malos, Pablo Escobar, si no fuera por la familia, sería el mal absoluto. Él admira Al Capone, a esta pareja de pistoleros, ¿cómo se llaman? Bonnie and Clyde. Él admiraba a esa pareja. De hecho, Sí, trae el carro acribillado de Bonnie and Clyde. Ah, ahí en la hacienda Nápoles. Si no era un clon, pero lo mandó a hacer el carro, no sé si sepa eso, el carro no, ametrallado, no. lo llevó a la hacienda Nápoles y la avioneta que estaba en la parte de arriba del arco de la hacienda Nápoles es con la que corona el primer viaje. Bueno, pero bueno, eso es nuestra Y, figura. y lo mismo, sí, o sea, la historia es interesante, o sea, Claro, no es sin muy querer queriendo interesante. terminamos hablando un poco de eso, ¿no? Porque la Es muy historia interesante y es que nos marcó. Entonces sí, es tiene, exacto. como si los Estados Unidos o en cualquier parte se olvida de quiénes son. O sea, los argentinos no van a dejar de hablar de Perón Pero, obvio, y de Diego Maradona por años, sí, eso por años, por es parte años, de la porque se identidad. vuelven mitos. Es parte de la identidad y esa es la otra palabra muy importante, mitos. ¿En qué punto ya uno no está hablando de Pablo Escobar la persona y está hablando realmente de Pablo Escobar la leyenda? ¿Qué momento se vuelve Pablo Escobar el mito, verdad? Eso es así, sí, usted dice que es la representación del mal, pero la verdad yo no conozco, obviamente conozco lo que uno ha escuchado del hombre, pero uno nunca lo vio, sí, seguramente gente que lo vio, que lo conoció en persona tendrá otras opiniones, no sé, Claro, sí, es como figura, otra figura del mal que se acuerde de Colombia. Podríamos hacer top 10 de figuras del mal del mal colombiano. del mal. Lo que pasa con el mal en Colombia es que para ver distinción de mal, usted necesita bien, ¿verdad?
sea, Sí, sí, sí. entonces ese es el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el bien en Colombia? Porque, o sea, hay alguien que uno diga, era el bueno colombiano, porque cualquier político que usted coja, cuando le ha dado- cuando cuando usted empieza a ver, quizá la única figura del bien de Colombia que uno tenga, y de nuevo, eso de pronto ya es un mito, es Jorge Eliezer Gaitán, ¿verdad? Es como Los políticos asesinados los quedan que, como imagen. exacto, esos son, esa es la imagen del bien, a todos los que mataron, a Galán, Gaitán, a Galán, a Pizarro, Bernardo Pizarro, Jaramillo, los que pudieron ser y no fueron, esos están. y Además, ese, éramos pequeños, los admiramos. ¡Wow! y Eso. eso es, y obviamente Garzón, ¿verdad? Ah, claro, Jaime Garzón. Jaime Jaime Garzón, Garzón. Yo creo que podríamos, esa es la figura más importante para mí, sí, colombiana. pues, y de nuestra época, obviamente, de los asesinados, Jaime Garzón, porque fue el que Sí, vivimos, ¿verdad? Pero seguro que a nuestros padres fue más Galán, ¿verdad? Que fue el de ellos, ¿verdad? Fue la figura que mataron 10 años antes, fue el de ellos, ¿verdad? puede ser, puede ser. Pero es que la figura de Gaita, es que es muy importante. Jaime Garzón, porque yo recuerdo que salió toda la gente a la calle a Sí, la caravana fúnebre, cosa que sí, no pasó, sí. o yo no recuerdo con Galán, Con Galán también pasó, pero sí, es que estábamos muy pequeños, pero sí, con Galán también pero con Jaime Garzón hasta nosotros hablamos, yo me acuerdo sí, con usted, estaba Alejandro, no me recuerdo bien quién más, estábamos jugando fuchi en la mitad del parque y hablando de la importancia de Galán, unos culicagados, sí, de Galán de Garzón, de Garzón, de de Garzón, de Garzón, Garzón, sí. de Garzón, de Garzón. Sí, exacto, No, además nosotros. es que matando a Garzón, es que mira a quién matan. Matan a un humorista. Yo creo que ese es el otro, ese otro top interesante, de los asesinatos en Colombia que marcaron. O sea, Andrés Escobar, un futbolista sin opiniones ni nada, porque cometió un error en un partido de fútbol, matar a una persona, o sea, ¿qué es esto, hermano? Sí, o Sí, sea, no, pero digamos la historia detrás de eso, lo que se cuenta, es que es por una apuesta, ¿no? y también se genera el mito, ¿no? O sea, por lo que sea, me parece muy ridículo Sí, que, que, sí, que sí, no, por, claro. y ni siquiera fue que haya pasado en el momento o sea, al otro día del juego, fue como 2 años después, ¿verdad? Pero fue obviamente por eso, o sea, porque No, lo que fue, lo asesinan una semana o 15 días después, lo asesinan. pero fue En 15, pleno- sí sí, fue claro, cerca una semana o 15 días después, de que llegó a porque Colombia, ¿verdad? Porque, sí, de porque que llegó eso, a Colombia de los Estados Unidos, que el equipo le dice, de hecho, Valderrama le dice, Andrés, ¿para qué se vaya? Quédese acá con la familia. ¿A qué se sí, va? Y Andrés Escobar le dice, no, yo tengo que ir a poner la cara a Colombia. O sea, esa cagada la tengo que ir a poner la cara. Y puso, puso la cara y pues nada, puso la vida, sí, sí. puso la vida, puso la vida. Pero bueno, eso es lo absurdo. Pero yo le pongo para volver al tema de no dejar temas tirados, que también había salido lo del top de la maldad, solamente por Top de la hacer maldad, el el top de la comentario. maldad, pero el problema es El ese, top de la maldad colombiana. Yo pongo entre que se acaba de morir, que no falta que le hagan estatua, a Garavito se acaba de morir, weón. Podrían No, poner la estatua esa- en el Instituto de Bienestar Familiar. Sí, No sé, no, o sea, los, estamos en el absurdo, pero los 500, 2.000 niños que él sí, que los salvó de la pobreza. sí, lo salvó de la pobreza, ese podría ser tal. No, es increíble. Hizo más que el padre García Herreros. Sí, pero esa es la cuestión. Si tenemos ese top, habría un top de al menos los tres colombianos que, que fueron buenos, porque incluso con estos que mataron, bueno, uno no puede decir, o sea, ¿qué hubiera pasado si eligen a Galán, verdad? O sea, lo único que hubiéramos Sí, descubierto es que, o sea, lo más probable que es no que el era tipo, tan bueno. sí, exacto, es otro corrupto más. Sí, o sea, Eh, es como lo de la alcaldesa. Mujer, lesbiana, progre, tran, bran, 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 sí, bran, corrupta. Punto. así es lo que queda, ¿verdad? Eh, otra cosa que pasó en Estados Unidos, pues, hablando de Garavito, es que estaba saliendo, no recuerdo quién, pero me dijo esta persona,
eh, que ya había escuchado de este asesino en serie colombiano. Y yo me quedé pensando, no, pues debe ser Garavito, porque ¿quién más? Y El monstruo de los Andes. voy a ver en internet la lista, no sé si esto ha cambiado, la lista de los asesinos en serie con más muertes del mundo. Y Colombia tiene como a los cuatro primeros. Es ridículo. O sea, está la bestia de los Andes, que es Pedro algo. Recuerdo pues, porque tiene mi mismo nombre, Pedro, no sé. Rangel. Sí, sí, soy yo. No, no, pues sí, es Pedro García o algo así. Está Garavito y es una cosa porque cuando en Estados Unidos la gente habla de asesinos en serie, habla de gente que mató, no sé, 20 personas. 20 personas ya es como un escándalo. O sea, ya mató un montón de gente esta persona. Pero acá estamos hablando de, o sea, 20 personas. Eso no es No, nada, no, hermano. no, 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 no. Ustedes no son principiantes. Sí, sí. Acá estamos hablando de 500 personas, hermano. Sí, 500. aquí estamos hablando de especialistas en el Y, crimen, en su materia, güey. Y entonces uno no sabe si es que la justicia colombiana es tan negligente, porque parte de la razón porque en Estados Unidos o en un país del primer mundo no llegan a ese número es porque si alguien ve que ya han matado a cinco, dice, no, hay que agarrar a hay que agarrar a esta persona, esto no lo podemos permitir, ¿verdad? Claro, no, 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 no. No, además que en Colombia, digamos, muchas cosas se detiene al asesino porque Sí. cometió un error, güey, o Pues por eso es, coincidencia. eso es en todo lado. La diferencia es que en Colombia casi no lo están buscando, o sea, ni siquiera es el primer error. Sí, tienen que cometer como 20 errores para que alguien diga, Sí, no, ah, tiene que casi que llegar como el asesino de Seven a entregarse, güey. sí, básicamente. O sea, el plan en Colombia es, usted mata a 100 personas, se entrega y después se lanza al Senado. Así, eso es un Ese es, trampolín. es el trampolín Entonces, para el Senado, ¿verdad? O sea, porque para llegar al gobierno colombiano, a menos que usted sea de la clase dominante, usted tiene que tener una característica graciosa, tiene que haber sido volador. No tiene sé que si haber eso sido sea una volador, característica. tiene que ser Eso. algo ridículo, ¿sí? Usted tiene que haber sido comediante en Sábados Felices, tiene que haber sido embolador, tiene que haber sido Sí, asesino. pero hablo del embolador, en este caso en especial, porque este señor era un borracho, güey. Sí, borrador borracho, o sea, no puede ser ni siquiera el embolador que trabajó fuertemente, ¿no? Porque esa historia podría tener un final como Claro, conmovedor, conmovedor, exacto, ¿no? Esta y- persona o, o realmente ins- quería, o realmente inspirador, ¿no? inspirador, sí, realmente quería cambiar a Colombia y lo logró, pero no, fue senador y se volvió el títere oiga, ¿cómo se llamaba el tipo este en Colombia? El Moreno de Caro, ¿no? Moreno E- e- descaro. Ese tipo todavía está, ¿qué pasó con Moreno de Caro? No, 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 no. Hay que sacar a las ratas. Yo me acuerdo que todo el mundo tenía hacía esa voz y ahí ya Sí. se imitaba eso. Ya no, ya el cigarrillo me ha dañado mi imitación de Moreno Descaro. Pero siempre sale un payaso de esos. Siempre hay un payaso de esos para lanzarse. Eh, ah, hay uno que, el senador Manguito, yo ni lo conozco, ni lo quiero conocer, pero se escucha esos tipos ahí utilizando siempre el mismo mecanismo de el humor o tal cosa para llegar allá, y cuando llegan allá se nota que no tienen ni humor, que no No, que, no, que son simplemente títeres del sistema, sí, eso es un títere. que se quieren ganar eso. Yo no me acuerdo cómo se llama, y, después le diremos a nuestros oyentes si llegamos a A, dos, pero bueno, a no quiero nuestros dejar, no quiero dejar algo que usted acaba de decir en el tintero, no lo quiero dejar. Y es que con estos asesinos seriales que me dice que son cuatro, falta uno y se puede jugar un partido de micro. Tendríamos, no de No, pero fútbol, allá pero sí. está, de pronto está allá en el cielo, ¿no? Armando su equipo de micro, ¿no? Ni siquiera, sí, está Garavito. Acá encontré acá la lista, Pedro Alfonso López, el monstruo Eso. de los Andes, confirmadas, muertes confirmadas. Bueno, aparentemente nos quitaron el título, así que para los colombianos que nos estén oyendo, a ver si nos ganamos este título de nuevo. Muertes confirmadas, el primero es el inglés Harold Shipman. No sé si usted lo conoce de Harold Shipman, pero este tipo fue un tipo que era doctor,
y usabas básicamente le recetaba veneno a la gente para A matar. uno de estos Doctor Muerte. Él es Doctor Muerte, sí, exacto, pero no era, o sea, porque hay gente que lo hacía por eutanasia, no, él No, simplemente no, no, que, no. Sé por deporte, porque. exacto, por deporte. Se demoraron 218 personas confirmadas y posibles más de 250. A él, no sé si usted conoce la historia, pero él lo atraparon por estadística. De hecho, usaron matemáticas para ver que las muertes de este tipo, o sea, que no era razonable que un doctor tuviera tantos pacientes que se murieran. Bueno, el segundo que sí la tenemos en Colombia es Luis Alfredo Garavito, la bestia, que confirmadas son 200, pero no sé si el tipo, por lo que era egocentrista o lo que sea, él reclamaba que habían muchísimas más, ¿no? Él decía que habían muchísimas más muertes no confirmadas. Y tenemos, sí, a Pedro Alfonso López, que no, confirmadas son 110, pero sin confirmar posiblemente más de 350. Un montón, hermano. Tenemos a Daniel Camargo, el sádico de Charquito, aparentemente 72 confirmadas, 180 posibles muertes no confirmadas. Entonces, ¿Cuánto sumarían en total cada uno de esos? está bueno, a ver si por equipo lo logramos, ya que, A ver, a ya ver que si no, podemos, si ya que podemos por ponernos en la parte alta de la tabla, sí, sumando exacto. todos. Sumando todos, no, o sea, aquí por encimita, sumando confirmadas, sumando por encima como 400 confirmadas entre esos tres, ¿sí? Entre esas tres personas. Una cuestión ridícula, o sea, tener tanta gente, tanto asesino, pero, y estos son los asesinos en serie, ¿no? Porque en Colombia, obviamente tenemos, pues, los asesinos que no son en serie, los que están, los que lo hacen por la guerra, ¿no? Es un Sí, montón, claro. No, hay un no, no, que montón. también son unas. No, 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 no. Sí, sí, esos son. Pero es que son cosas bien, bien, bastante serias. Claro, si usted se imagina, tome, Con esto de justicia de paz, no, con la JEP, todos los relatos que están saliendo son macabros y pues las víctimas de la guerra colombiana, que es otra cosa, que es mejor ni meternos en esto porque esto sí es también lo de los puntos y espero que la gente lo tome con humor. La corrección política, ¿qué piensa de eso? bueno, mi objetivo con haciendo este podcast y empezando a hacer un poco más, a hablar un poco más en público, es que yo quiero ser cancelado. Ese es mi logro de este año. O sea, usted sabe como a principio de año uno se crea los logros que dice voy a dejar Me de van a comer. cancelar este año. Sí, este es mi logro de este año, ser cancelado, pero quiero ser cancelado diciendo cosas en las que creo de verdad. Porque la manera en la que yo lo veo, esta técnica que no es solo, o sea, hay cancelaciones, esta es una técnica que todos los bandos políticos han empezado a usar, ¿verdad? No es, o sea, obviamente empezó en ciertos bandos políticos más que otros, pero yo creo que en este momento ya todos los bandos lo empiezan a usar. Es una técnica de un bully, ¿verdad? O sea, esto al final es eso, es una manera de ejercer presión o presión a la fuerza para sacar a personas antes de que haya un juicio. Sí, antes de que se sepa nada. Digo, está bien que hayan cancelado a Harvey Weinstein. Bueno, el tipo fue a juicio, el No, es tipo que no fue ni siquiera necesitaban cancelarlo, necesitaban, ese señor necesitaba sacarlo. meterlo en la cárcel. Sí, exacto. Y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Lo metieron en la cárcel. Claro, Eso está bien. Ahora, no hay necesidad de cancelar. O sea, y eso es lo que termina pasando realmente. Lo que usted está diciendo creo que llega a un punto importante, es que si la persona realmente es mala, no hay necesidad de cancelarlo, porque al final, o sea, no hay necesidad de campaña política. Si usted me dice, es alguien como Harvey Weinstein, como Bill Cosby, ¿verdad? Que lo toman, le hacen su juicio y lo condenan. exacto. Sí, eso es muy normal, eso ha existido siempre. Pero usted acaba de decir una palabra que se les olvida a muchos canceladores, a muchos censuradores, y es la palabra justicia. Sí, Llevarlo ante la justicia, no ante la justicia de Facebook o ante la justicia de Twitter, sino a una parte donde haya un juez, donde haya tal cosa, donde la persona tenga herramientas para defender su punto yo creo en eso es lo que más avanzado que hemos llegado
por lo menos en esta parte del planeta, que haya una instancia judicial en donde usted pueda demostrar cuáles son las pruebas de su inocencia o la otra parte pueda demostrar cuáles son las pruebas de su culpabilidad. Exacto. Y al final, pues si usted es persona pública, si, o sea, es que si yo no veo, o sea, si usted se pone, si lo mira detalladamente, es una estrategia de ataque político, Claro, porque no es acerca de la justicia de las personas, ¿verdad? No es acerca de, las víctimas, ¿verdad? Obviamente eso está en el discurso, pero en el discurso está que no, lo hacemos por las víctimas, para brindar justicia a las víctimas. Pero sí, o sea, ¿qué justicia le está brindando usted a las víctimas si es que las hay? O sea, exacto. hay una cuestión y es la diferencia entre justicia y venganza, ¿verdad? Y esto ocurre en todos los crímenes. Nosotros sabemos que incluso en crímenes que son llevados a los tribunales, eh, queremos mantener eso, porque alguien hizo algo malo. Nosotros, o sea, si por ejemplo usted mató a alguien o a usted le mataron a alguien importante, es natural, o sea, yo no me voy a meter, afortunadamente esto no me ha pasado a mí, yo no me voy a meter a decir que los sentimientos de venganza son malos o lo que sea, porque no me han tocado, sino no voy a decirle a la gente que los está sintiendo que no lo sienta, pero nosotros hemos llegado al acuerdo que si a usted le matan a alguien, ¿verdad? Usted no toma justicia en sus manos, usted, porque eso es venganza, eso no es justicia. Usted Claro, deja que el proceso ocurra, porque si no dejamos que el proceso ocurra, lo que termina pasando es que todos nos terminamos matando, claro. ¿sí? Ese es el, ese es el derecho de las cosas. Claro, Porque si no, uno se convierte, si es ojo por la ley del talión, pues terminamos replicando la venganza simplemente. Por exacto, eso hay estrategias y esto, pero la cultura de la cancelación se ha convertido tiene muchas raíces, pero una es esta, el juicio por medio de las redes sociales. No sé, miles de personas juzgando a alguien o linchando digitalmente a alguien. Ese exacto. linchamiento digital tiene consecuencias psicológicas y físicas. Tiene consecuencias ciertamente psicológicas, tiene consecuencias. Y de nuevo, es una herramienta de grupos políticos para ejercer poder político bajo el velo de traer justicia, pero no es Sí, justicia, no es yo justicia, le ¿verdad? pregunto eso porque es una cosa que me gustaría partir. Yo también pongo mi punto en eso. No, no tengo el mismo objetivo. Sí. No, 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 no. De hecho, creo que la gente no me va a querer cancelar porque si no, alguien que no arranca no tiene por qué ser cancelado. Pues es que esa es la ironía del objetivo, ¿verdad? Que sí, que la verdad es que yo en este momento puedo decir lo que se me dé la gana, porque, Sí. porque, porque mi mamá me va a oír y va a decir, oiga, mi hijo no era el que pensaba, pero ¿qué voy a hacer? Ya, A me mí, a toca mí, a mí, aguantarme. a mí ni mi mamá ya me va a oír. Sí, exacto, pero bueno, digamos que los tres oyentes, ¿verdad? O sea, ¿qué les importa? Pero sí, esa es la otra cuestión. Si estamos realmente buscando justicia, entonces, ¿por qué no buscamos que la gente que no tiene poder también pague por estos crímenes? ¿Cuánta gente que simplemente no tiene poder sigue abusando? Simplemente porque no están en el ojo público. Y si usted está en el ojo público, le van a buscar algo para acusarlo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es acerca de eso, es acerca del poder político en muchos casos. Y yo esperaría que las víctimas también fueran conscientes de esto y se dieran cuenta que esta no es la manera de alcanzar justicia. ¿Qué pasa en Yo, yo, casos? Ah, no, yo esto de la víctima siempre lo veo y hay que checar, revisar quién es la víctima, porque decimos, es que la víctima está como en el aire muchas veces, ¿no? Alguien sí, va y lo es denuncia a abstracto, usted es una y víctima dice, abstracta, sí, entonces, pero está, la víctima debe ser declarada víctima. claro, ¿Sí me hago entender? claro, Sí, esta claro. persona sí pasó por esto, Sí, o sí sea, fue. entiendo, y de nuevo, si se hace a través del sistema judicial, entiendo el Claro, anonimato de la víctima, pero es muy diferente decir bueno, que la víctima anónimamente fue y denunció, ¿verdad? Y se, claro, y se, se tomó en consideración lo que está diciendo la víctima y se inicia el proceso judicial,
a crear una cuenta falsa en Facebook y decir, ah, no, es que este tipo hizo esto para mí. Eso Esas es- dos cuestiones son muy diferentes, muy son diferentes. totalmente diferentes. Son totalmente Entonces, diferentes. entonces eso es lo que hay que ver. Entonces, si Es que uno, si hemos llegado a este punto de no creer en parte a ciertas voces, es por todas todas estos juicios previos que se han hecho, que han resultado que no, que las acusaciones son falsas, que es otro de los criterios de la corrección política o otra de las características que terminan sucediendo con la corrección política. Pero bueno, ahí vamos, ojalá podamos ir desarrollando ciertas cosas más adelante. ese es un tema muy, muy interesante por eso mismo. Y esa es otra de las razones por las que se requiere un sistema judicial, para que usted tenga confianza en el sistema. Si no hay confianza en el sistema, si usted empieza a no creerle a la gente, todo el mundo termina perjudicado, ¿verdad? Porque entonces la persona que está haciendo cosas incorrectas también siempre puede decir eso. Puede decir, ¿y usted cómo sabe que esa voz es de verdad? Sí, Claro, si me están acusando en esta plataforma. Y no sé, hermano, al final, pues la gente cree lo que quiera creer, ¿no? O sea, uno no tiene control sobre eso. Pero, totalmente. digamos, la gente que ha terminado liberada de las acusaciones. O sea, que yo pienso, por ejemplo, Kevin Spacey, se lo mencionó, fue a juicio y salió libre del juicio. ¿Hizo algo malo? Yo no sé, hermano, yo no conozco al tipo, no sé, pero la carrera le cambió definitivamente, ¿sí? Ahora, no sé, si hizo algo malo, o sea, ¿es eso justicia? No sé, no sé. Ahora, Woody Allen, ¿verdad? Acusaciones de hace, desde los 90 está esa acusación, ¿verdad? Nada se hace con la acusación por 20 años. Y en su momento se revisó la acusación y se No, determinó que lo de Woody Allen es caso juzgado. es caso juzgado, exacto. Y en el momento se determinó que no era correcto. No han habido ninguna otra alegación con respecto a él, ¿verdad? O sea, no es como decir que de pronto se liberó de este y siguió haciendo maldad o lo que sea, ¿sí? Y ahora está cancelado, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿quién decide eso? Sí, ¿Cómo lo decidimos? yo creo que también es lo que usted dijo al inicio, hay una corriente política que viene debajo y que utiliza a ciertas herramientas y que va por ciertas cabezas Sí. para silenciarlas y como otra cabeza para tu pared, mejor dicho. Se Y es necesita. lo que termina pasando con todas estas interacciones políticas es que la mayoría de gente actuando son títeres del sistema. Sí, Claro, o sea, pues, incluso la víctima se empieza a usar como títere del sistema. Sí, yo claro. entiendo que si usted es víctima de, no, eso es muy natural. Usted va a tener cierto odio por la persona que le hizo algo malo a usted. Sí, eso es muy humano. Pero entonces todas estas fuerzas políticas van a aprovecharse de su odio. Claro, pues esas fuerzas políticas que viven de eso, se llaman la voz de los que no tienen voz. No, de los que no Entonces tienen. le dicen, ay, a usted lo defiendo, yo tal cosa, yo me encargo de eso y ellos son los que, pero mantienen a esas víctimas allá calladas, tal cosa, pues porque necesitan ese producto, a la final los convierten en eso. Más que allá de víctimas, los convierten en eso y yo lo defiendo y yo tal cosa y yo llevo esta bandera, pero él vive de eso, políticamente vive de eso. Esas son características de esto. Una película, una serie que esté viendo, que haya visto últimamente. Una que empecé a ver hace poco que está muy interesante, únicamente he visto 2 episodios, está en HBO y es una de animación, se llama Scavenger Reign. Scavenger Reign. Y lo que me parece interesante de esta serie es que los que idearon la serie construyeron un mundo completamente diferente. Pues como es animación, se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Es la historia de esta gente que hace exploración en el espacio y una de sus naves queda perdida en la mitad de un planeta. Y es una tipo de serie, de ese tipo de series que usted tiene que ver para contar, para creer por qué. Porque hay todo este tipo de animales, toda esta fauna alienígena, pero es original, ¿no? Uno cuando ve películas de aliens, usualmente es básicamente como una tierra más salvaje, ¿no? O sea, los monstruos son como monstruos de tierra, pues de la tierra como la conocemos, pero más agresivos, o de pronto una cosa como un dinosaurio, una cosa así. Pero acá toda la fauna de esta serie es muy imaginativa. Es una cosa que cuando usted la ve, usted dice, "Oh, el que se le ocurrió esto pues realmente lo pensó, ¿no?
muy imaginativa esa serie. Pues es la única que he visto hace poco, una serie Sí, eh, que me repetí hace poco, la volví a ver completa, y que también me impactó de alguna manera. Se llama El lugar bueno, no sé cómo la habrían traducido en español, en inglés se llama The Good Place, que es ok. la premisa de la serie. Una de esas series que en teoría debería no ser tan buena, ¿verdad? Pero la premisa de la serie es simplemente que la manera en la que el mundo sirve es que todo lo que usted hace le da puntos positivos o negativos. Y cuando usted se muere, usted llega, dependiendo de cuántos puntos tuvo, lo pone en el buen lugar o en el mal lugar. Y entonces la premisa de la serie es que este personaje llega ahí, le cuentan que ella llegó al buen lugar, ¿verdad? Pues por todo lo que hizo en la vida, básicamente como el cielo, digamos. Pero ella se da cuenta que el sistema me cometió un error y que ella no debería estar en el buen lugar, debería estar en el lugar malo. Entonces la serie es ella intentando como primero ocultar que ella no está donde debería estar, ¿sí? Y tratando de buscar una manera de ver si ella puede hacer algo para quedarse en ese lugar. Es, o sea, únicamente tiene 4 temporadas, no son tantos episodios y es una serie que lo pone a uno a pensar en varias cosas de esto. No sé, ¿alguna que usted Yo, recomiende? Arcane. Arcane. Ah, ok, ok. No la he visto, pero sí. Espectacular, espectacular. A los amantes del anime y todo esto, Sí. excelente de principio a fin, buenos diálogos, la animación es, yo no soy un conocedor de animación, pero lo que logro ver a mi percepción, muy, muy, muy bien lograda, muy fina. Los diálogos y una historia congruente, una historia con un guión sólido, nada, unos personajes bien, bien trabajados y un final inesperado que me gustó. Son creo que 10 11 capítulos. La terminé de ver, ya es una serie Va a vieja. haber, pues no de hace como 3 años, ¿verdad? Sí, sí. ¿Va a haber alguna temporada nueva o ya termina ahí la serie? No han dicho nada, pero yo creería que por el final que tiene, que no tendría otra temporada. Que No, no, ya la no historia lo sé. termina satisfactoriamente. No lo sé. ¿No le parece que ahora comenzábamos, ya para ir redondeando, en los 90 comenzábamos con estas animaciones, no, veíamos películas, no podíamos ver todas las temporadas, no había tanto acceso a esto, y ahora tenemos todas las plataformas. Bueno, tenemos acceso a mucho, con una sola que tengamos, tenemos acceso a muchísimas cosas. ¿No le pasa que hay algo contrario a eso que dice, uff, no sé qué ver? Se la pasa uno, Sí, ahora es lo contrario, porque antes, bueno, cuando nosotros crecimos habían 3 canales de televisión en Colombia y básicamente era ver lo que le ponían a uno, no había opción, no había opción. Y ahora es al contrario, está como esto hay tantas opciones que no sé qué ver. Sí, claro, estamos en eso. Y estaba también pensando en eso en el siguiente sentido. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo esta conversación, estamos creando contenido. De nuevo, quién sabe cuánta gente nos va a escuchar, pero todo el mundo está creando algo, pues no todo el mundo, pero sí hay mucha gente creando contenidos. Ahora está la opción esto de que la creación de contenidos se democratizó. sí, Sí, ya no es la gente que tiene, que es dueña de los medios, cualquier persona puede hacerlo. Y por lo mismo, por ejemplo, ya ahora me pongo a pensar, si quiero, si tengo que encontrarme con alguien, digamos, pues va a ser la conversación tan divertida como algo que yo podría ver. Sí, o sea, ese es un reto de esta nueva generación, ¿no? O sea, que en lugar que lo que les está produciendo es tan bueno o tan interesante que le quita prioridad a la realidad, ¿sí? O sea, le quita prioridad a la realidad porque es la realidad, pues la realidad tiene sus defectos, ¿verdad? La realidad viene con sus dolores. En cambio, todas estas fantasías, pues usted puede vivir precisamente lo que quiere. Usted puede escoger la fantasía que a usted le gusta, ¿sí?
Y yo creo que eso se ve, no sé, el ejemplo claro es la industria del porno, ¿verdad? Que tenemos esta generación de muchachos que crecieron con el porno y no pueden excitarse a menos que tengan esos extremos, los extremos que produce la pornografía, ¿no? No es todo el mundo, pero sí están estos casos de gente, de muchachos y muchachas que están desensibilizados al sexo por la industria del porno. Sí, bueno, no. Yo creo que bueno, una de de la clave de lo que acaba de decir es este exceso de virtualidad y de no relacionarnos los unos a los otros. Hay cosas como todos por medio de estas plataformas que estamos utilizando en este momento. No nos dejan acercarnos. Estamos en un restaurante y llevamos un celular para WhatsAppear con otra persona que no está en la mesa con nosotros. O sea, ¿No? Y yo lo entiendo, o es como sea, una desconexión constante y un constante deseo de otra cosa, de otra realidad, no con los que estoy acá reunido, sino quiero hablar con el que no estoy. Entonces no alcanzamos como a conectarnos entre nosotros. Yo creo que estamos atravesando, esto es nuevo para nosotros, esta tecnología, cuánto tiempo tiene, es muy nuevo, no la sabemos utilizar, no, nos tendremos que ir adaptando. pues ese es el reto de esta generación, ¿verdad? Pero, o sea, póngase usted, digamos que nosotros habíamos tenido esta tecnología y usted está, digamos, volviendo para cerrar el círculo, estamos en la esquina más peligrosa, usted sale porque no hay nada para ver en televisión, ¿verdad? Pero la única persona que está es Fernando en la esquina. ¿Usted habla con Fernando o busca a alguien en WhatsApp? Sí, para, Si estuviéramos en esta época, no. Yo grabo a Fernando. sí, más bien, exacto. Sí, o sea, Yo hubiera porque grabado a es, Fernando. es como Pero, hacer un National Geographic, pero pero en yo observa. creo que sí hace falta. O sea, si nos pusiéramos en esta época, uy, no, con la tecnología, otra cosa. ¿Qué tanto acceso hubiéramos tenido y a qué tecnología nosotros? Sí, sí, es cierto. Sí, porque ahora hablándolo en perspectiva, pues uno diría, pues tengo tal teléfono, podría hacer esto, tengo esto, pero eso ha pasado con los años del tener esas cosas, el Sí. acceder a ciertas cosas. Sí, Pero, mi punto era más como que realmente hay una motivación para no querer hablar con cierta gente. sí, claro, Uno dice, totalmente. pues este tipo que es artera, no va a decir Sí, nada, hermano. No, y pues, o sea, no, cogí a Fernando de ejemplo, pero sí, había no, mucha, obviamente, muchos, o no, sea. obviamente, lo entiendo y también entiendo que podríamos hablar perfectamente hoy con Fernando, no sé si a ellos les gustaría hablar con nosotros, más bien, pero También dirán, no, este tipo que es artera, ¿no? O sea, sí, claro, qué aburrimiento, qué que, peligro, sí, sí, me va exacto. a pedir. Me va a pedir, sí, me va a pedir plata o me va a hablar de sus películas de mierda. Sí, qué tipo tan aburrido, weón. Sí, Sí, más qué bien vamos arte. a la piscina, ya ni siquiera sé si se llama la piscina. ¿Cuál es la piscina, no? La- El la- que era el prostíbulo en Colombia, el claro, prostíbulo en Bogotá, Bogotá, no ¿no? puedo decirlo, Yo- no, de Colombia, pueden haber muchos. sí, en Colombia deben haber muchos. Sí, la piscina era, pues, uno muy famoso, ¿no? Un disco, Pedrito, Un disco, una canción o lo que disco. quiera. Un disco que me marcó, no recuerdo el título, creo que era tenía título ese, el disco de Blur, o se llamaba solo Blur, Creo que Blur. se llamaba solo Blur, ¿verdad? Mm. Uno lo reconociera por no, Wizard es que, no, creo que sí, creo que Wizard era, Pinkerton. sí, creo que el segundo de Blur, el segundo disco de Blur, lo escuché muchísimo. Mm, Hay canciones que todavía escucho, que todavía me recuerdan momentos mucho más suave que Rage Against the Machine, Sí, pero claro. Otra cosa, esa ¿no? era mi onda, sí, Era el Britpop de ese momento, un de poco esa época, rockero. sí. Ah, tal. Listo, yo los dejo con 311, el
El Viajero, una canción Crossfire, y es del año 2009, lo produjo Scott Ralston, y hay otra versión que es instrumental, es un gran disco, 13 canciones, un disco entretenido, por lo menos, nuevo, y tal. Vamos a ver, esas son como las cosas que se pretenden esto, y iremos avanzando, iremos haciendo ejercicio, qué ejercicio que me hace falta, Ujú. y iremos haciendo. Nada, Es este es el primer encontrarla, episodio de... es parte de encontrar la voz, ¿verdad? Entonces, es parte de encontrar la voz de lo que queremos decir, lo que queremos hacer. Ahora, si me permite, de pronto usted conoce este disco que me parece, pues, como para dar otra respuesta. Acá, el Empyrean de John Frusciante. Esto fue ¿Qué video? Escúchenos cuando tenga tiempo. Y si nos quiere apoyar, hágalo sin mente. ¿Qué video? Es una producción de Zoofilia Controlada. Música y mezcla del maestro Maximiliano Ruiz. Idea y conducción, Pedro Rangel y Diego González. Gracias por escuchar.